Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y las energías de tu conexión espiritual especial, alma, llama gemela o no, depende, así que cada uno por favor que se tome esta lectura, cómo le aplique o cómo le quede. Signo de Tauro, bueno, lo que vamos a hacer al principio y como siempre es analizar las energías de ambos lados con el oráculo. A mi izquierda va a estar la energía de, o sea, tu energía, tú que estás viendo este vídeo, muy pocas veces va a ser espejo, por lo tanto, tu energía, tú que estás viendo este vídeo, va a estar a mi izquierda, la energía de tu conexión va a estar a mi derecha. Y bueno, como digo, vamos a empezar por la energía del oráculo y después iremos con las energías de tarot y después un de esto de los angelitos a cada uno. Ahí os he dejado el oráculo y tarot, ya que llama mucho la atención y en las últimas lecturas mucha gente quiso saber qué tarot es, así que vamos allá. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estéis todos súper bien y para la gente que está en este camino espiritual de su conexión, que lo esté llevando bien y con buena actitud. Vamos allá. Energía tuya que estás viendo este vídeo, voy a decir signo de Tauro. Bueno. Madre mía, signo de Tauro. Esta conexión, pues mira, déjame decirte que te ha hecho vivir un elevar espiritual y de conciencia muy grandes, muy grandes. De hecho, lo que me está quedando bastante claro, lo primero que se está viendo en tus energías es que tu ego aquí se ha visto hecho puré, se ha visto, vamos a decir, tu dignidad aquí como que ha dejado de existir por un ratito, pero mira, esto le ha servido a mucha gente para que después haya una combinación de alma, ego, alma, dignidad, alma, orgullo, como que ahora el alma que digamos o esa energía de elevar espiritual, como he dicho antes, de lo que es la conciencia está súper latente, que digamos, en la vida del signo de Tauro, este grupo. Una energía bastante buena y para algunos todavía estáis viviendo este despertar, este renacer, que digamos, ese resurgir. Estáis en ello poco a poco, pero tenéis la total confianza, la total fe en ti mismo, en Dios, universo, de que va a surgir cuando le toque. ¿Por qué? Porque has visto la luz, que digamos, has aprendido, o ya lo hacías de antes, pero lo que se está viendo bastante claro es que estás confiando muchísimo. Dios, universo, como tú quieras llamarlo. La energía de la conexión de Tauro, o sea, este grupo de aquí, madre del amor hermoso, ya de por sí es alma vieja, y aparte que me parece que es una persona que ha vivido muchos conflictos en esta vida, muchísimos conflictos. Es la típica persona que ves y dices, hostias, es que has vivido 4 vidas en una sola, muchas situaciones, muchos cambios. Es una persona mejor que no tiene nada que ver con la misma de hace 5 o 10 años, es alguien súper diferente y es una persona que ha vivido un tipo de boom, despertar a base de una conexión kármica. Para muchos ha sido mediante una relación, pero claramente que para otros va a ser pues mediante un aprender de una relación, de un karma familiar o algo así, pero que en general ambas energías están resurgiendo de manera fuerte. Lo que pasa es que esta energía me aparece muy yang, ¿vale? En ese sentido de que se queda poco rato doblegada, que digamos, por la situación, y esta energía es muy yin porque está disfrutando de su despertar, está disfrutando, está saboreando, sabe que este es, vamos a decir, su estilo de vida preferido, aunque a pesar hay una montaña rusa de emociones, hay altibajos, pero sabe que la situación va a estar bien. La fe que tiene este grupo es imposible de, vamos a decir, de que venga alguien que te la haga dudar. No, es una fe, increíble. Como eso que dice que la fe mueve montañas, pues tú que estás en este grupo, tu fe es increíble. Pero fe primero en uno mismo, ¿vale? Vamos a ver la evolución. Ya te digo, lo divino femenino. Y es energía yin. Como he dicho, este grupo está vibrando mucho yin. Mucha gente piensa que el yin es un poquito más débil. No, el yin es el que da luz, el yin es el que da vida. El yin, vamos a decir, es el que
que alimenta, que nutre, o sea, que es necesario tanto como el yang. El yang es otra manera de evolucionar, es pienso y actúo, aprendo y actúo, pero el yin hay más esta bondad. No digo que el yang no lo es, a ver, pero que es una energía más de nutrir, esa es la palabra. Y la energía yang, disculpa, la conexión, porque como antes hacíamos yin y yang, la energía de la conexión especial del signo de Tauro, yo la tengo aquí, que tiene cierto conflicto, ha venido o está viviendo a lo mejor un conflicto con lo que vienen a ser las mujeres de su linaje, las mujeres en su vida en general, ¿vale? Como que a lo mejor si es una mujer, pues está aprendiendo a pues no ser la típica mujer que ha venido viendo, disculpa, hasta ahora, esas mujeres que tienes que ser así, no, es alguien muy rebelde, es una energía muy escorpiana. No estoy diciendo que tiene que ser escorpio, pero esta energía fuerte y muy, vamos a decir, de salir hacia adelante a pesar de que todo el entorno dice que soy un bicho raro, da igual, como que yo soy así. Este grupo de aquí es esa persona sanadora del árbol genealógico, su árbol genealógico. Mucha gente dice, ay, qué guay, qué chuli. Sí, muy chuli, porque tienes que vivir todo ese sufrimiento y todo ese dolor y sentirlo, el tuyo y de ese linaje con el que tú tienes que sanar, de ese árbol. No viene a ser para nada bonito, ni chuli, mucho menos. Viene a ser un asco, pero si le dieron a él o a ella esta misión, que digamos, es porque es bastante fuerte y es lo suficientemente fuerte para sacar esta situación hacia adelante. Es algo maestro. La energía yin, yo no sé qué está haciendo con su vida, pero de repente este grupo en especial, si quiere aceptarlo, tiene una de poder espiritual increíble, tiene un poder espiritual increíble, vibra en una energía de tanto fuego, a pesar de que ya sé Tauro y tal, pero no, hablo de una energía del primer chakra, ¿vale? Y una energía del color rojo, una energía de pasión, de fuego, pero al mismo tiempo con una piedad y con una compasión y con una bondad, una energía bastante buena. Estamos hablando, es igual si eres hombre o mujer, el hecho de que seas hombre no significa que esto no es tu lado. Todos llevamos el yin y el yang, pero esta energía de repente es como coger al universo, absorberlo y me lo llevo a mi corazón, en mi cuerpo. Es por fin asimilar que el universo no está allí, aparte el universo está en uno mismo. Y una vez que asimilas esto, no hay léxico para que yo te explique el poder al que puedes llegar a tener. Ya sea de visualizar, ya sea de, yo qué sé, de lo que quieras. Pero esto es como ser alguien de mucho poder, muchísimo poder. Un poder que yo conozco a gente que matarían por tener un 4% de este poder. No estoy exagerando. Algo en su vida se expande, algo en su vida se expande. Sí, espiritual y todo este tipo de cosas es una cosa increíble, pero algo hace que le sale bien. No estoy diciendo una oportunidad que le viene de un empleo, puede ser, pero estoy hablando de algo mayor. Algo mayor. ¿Por qué? Pues porque esta persona ha sabido controlar su ego, ha sabido dominarlo, ha sabido reconciliarse con ese lado que digamos que había dejado aparcado y cuando fue a buscarlo lo encontró hecho una papilla, como he dicho antes. Esto es algo. Mira, si este grupo quiere hacer algo con su vida, quiere dar a luz a algo, a una carrera, negocio o proyecto, una idea, lo que sea, le va a salir petado. Esta persona ya de por sí tiene mucha capacidad. Y te digo yo, tú vas a ser el amuleto de mucha gente. Vas a ser el amuleto de muchísima gente. Te lo digo desde ya. Todos queremos ser buena gente y ayudar y tal. Pero mucho ojo con querer ayudar demasiado. No ayudes así como así. Feo, sí, pero muchas veces se te va tu poder. Y esto es algo, si sabes lo grave que es, primero tienes que saber lo que es para saber lo grave que es perderlo. Se te va, literalmente dices, mi vida no tiene significado, no tiene sentido. Si pierdes tu poder, ayudando, dando claves, dando, vamos a decir, muchas cosas así por la cara de gratis, se te va.
porque este mundo, porque te metes en un mundo, a este mundo le gusta la discreción. Te lo digo como tal, que sé de qué estoy hablando. Le gusta la discreción. Ahí lo digo y ahí lo dejo, que cada uno haga lo que quiera, pero ya te lo he dicho. Vamos allá, la evolución de este mes o qué mensajes os da el universo para ambas energías. La reina del cielo y la tierra, que viene a ser muy de Tauro esto. Vamos allá. Para algunos, alguien aquí se siente preparado, se siente listo para verse la cara con su conexión espiritual. Dice que ya estoy listo, ya estoy lista. De hecho, no tengo ningún impedimento que digamos en verte. No lo estoy buscando, pero si surge, oye, surge y punto, yo fluyo. No tengo nada que esconder. De cierta manera, aquí hay alguien. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí hay alguien que quiso esconder su verdadero yo. ¿Qué significa esto? Pues como que era muy difícil llegar a conocer su esencia a pesar de la conexión. Es como que mi conexión contigo me dice que tú eres así, 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 y sé que hay algo allí, un universo, una persona totalmente diferente, pero esa persona no lo dejaba ver. ¿Por qué? Pues porque todos, se me da que es este grupo, todos los golpes que ha recibido en su vida, aprendió a protegerse demasiado. Me cuesta dar ese paso, me cuesta dejar ver la cara de tonto que se me pone cuando me dices algo. Siempre tiene que estar, y no es por ego, puede ser, sí, el ego, pero por lo que estaba haciendo es protegerse. Dices, ya, pero hostias, es que tampoco tal, ya, pero cada uno no estamos aptos para juzgar la situación de nadie, porque nadie está en la piel de nadie, por mucha conexión que haya, por mucha conexión. Total. Yo os voy a decir una cosa, todavía os queda mucho futuro, todavía os queda, ya no sé ni hablar, esta conexión es muy fuerte, y aquí en esta lectura tuya, signo de Tauro, hay mucha cosa presente, hay mucha cosa, te lo digo como tal. Total, que tenemos aquí una energía que estamos hablando de una conexión álmica, y hay un desapego total de lo que viene a ser lo material. ¿Vale? No estoy diciendo que juntos que vamos a vivir en un garaje y tal, no. Estoy diciendo que la vida le ha enseñado, se me da que a este grupo, que las cosas seguras, o a lo mejor este grupo, no lo sé. Aquí hay alguien que quería controlarlo todo. Aquí hay alguien que quería, vamos a decir, tener esa estabilidad física, material en su vida. Pues la vida le va a enseñar, le va a dejar ver a base de situaciones y cosas que no se puede controlar nada. Puedes, pero tampoco es algo tan fijo. Y segundo, que la estabilidad no está allí. Por lo tanto, es un aprendizaje. Pero ya alguien aprendió esto. Ya lo ha hecho. Está en ello. Lo único que se necesita aquí es un poquito de humildad para rendirse ante eso. En plan, vale, lo acepto. Esto es así. Y eso cuesta, muy fácil. Es muy fácil hablar, pero cuesta, Vamos a ver ahora con el tarot, signo de Tauro, a ver qué te dicen. Y va a ser más de lo mismo, pero con más detalles. Signo de Tauro y su conexión espiritual. Me parece que, bueno, al menos la gente que ha visto las últimas lecturas que he ido subiendo hace un par de días, me parece o así, lo del concurso de una lectura gratuita para un suscriptor o una suscriptora, que da igual. Así que bueno, vamos allá. Signo de Tauro y su conexión espiritual. Ya te digo, hay tanta cosa presente que esta lectura puede durar, sin exagerar, 4 horas, sin exagerar. Pero que no va a ser así, hombre, no va a ser así. Vamos allá, signo de Tauro. El paje de bastos y el 4 de bastos. ¿Ves cómo te digo que este grupo vibraba con mucho fuego?
De hecho, hay mucha energía de fuego. De hecho, yo veo que la primera persona que se dio cuenta de que esto es una conexión espiritual para muchos, no todos, obvio, es esta parte. Es la conexión especial de Tauro. Se dio cuenta de que había algo más, a pesar de que lo quería negar, que digamos. Que tenemos a estas energías, viene de unos tiempecitos, de unos días que digamos que le ha estado dedicando cierta energía, cierto cuidado a las cosas que había dejado descuidadas. Lo típico, que ya no vas al gimnasio, que hace mucho que no quedas con tus amigos, lo que sea. Entonces la persona esta la tenemos como ahora mismo como que quiere cubrir, o sea, cubrir las cosas que hay en su vida con un poquito más de atención, con un poquito más de cuidado, y sabe perfectamente que aquí ha fallado, no le dio lo que necesitaba, y esto viene a ser eso, lo típico, que yo veo que mi vida pues es muy aburrida, que no hay cambios, lo que hago pues es redecorar la casa, porque con mi vida a lo mejor ya no puedo hacer mucha cosa, o me da la sensación esa. Pues lo mismo, esta persona sabe que ha fallado, bueno, ha fallado, que no ha sido justa, eso, con su conexión espiritual, con el signo de Tauro, voy a decir, por lo tanto, como que ahora pues está haciendo cosas para ver si así se está saciando. Lo hace de manera un poquito inconsciente. Esta persona tiene la conciencia muy despierta, pero de una manera tan controlada, tan empoderada, que muchas veces ella quiere dirigir su despertar o su aprendizaje. Es alguien que quiere manejar su destino. Ya está. Estas energías las tenemos aquí con un paje de bastos, y se me da que estas energías, esta persona siempre estuvo preparada para ir con su conexión a por todas, a fuego, a tumba abierta. Es aquello de lo que quiero estar en esta conexión. Y como he dicho, es una energía de dar, es una energía de piedad, es una energía de hacer tantas cosas, es una energía de estar preparado. Sencillamente a lo mejor necesitaba una comunicación, una señal. Y esto pues da mucha rabia, porque esta conexión muchas veces pues no, la verdad es que no. Puede que esté en una conexión aparte, una de las dos, pero que tengo aquí las energías de comienzos, no, de estar preparados, pero ese comienzo no. ¿Y qué significa esto? Cuando alguien está en una conexión espiritual y dice estoy preparado o puedo estar contigo en cualquier situación, es que lo dejo todo, dignidad, orgullo y todo eso que dije antes, para estar en esta conexión. Y bueno, ahí está, ahora que estamos viendo que este grupo está viviendo una evolución que para qué, poco visto, poco visto. Vamos allá, más cartitas, la evolución de este mes. Y después nos iremos con las cartitas o respuestas de los ángeles. Signo de Tauro. Gracias. Ups. Cuatro de espadas. Y el 7 de espadas. No sé si te has fijado, pero las mismas energías quedan. Si aquí hay espejo, se dicen que las conexiones espirituales, que son un espejo, uy, este es el ejemplo perfecto. Aquí hay un espejo total, hay un espejo total. Tenemos estas energías de aquí. Esta persona realmente, este grupo, lo veo como queriendo reflexionar del por qué yo estoy así, del por qué yo doy, del por qué no sé qué, del por qué tengo esta necesidad de cuidar, este complejo de madre, de padre, de querer cuidar de todo el mundo, de aceptar a todo el mundo. Aceptar a todo el mundo está muy bien, pero el buscar del por qué alguien es así y querer encajarme en su mundo, eso ya es un poquito injusto hacia uno mismo, ¿vale? O sea, tú a lo mejor hasta ahora hacías esto de manera súper honrada, ¿vale? O sea, que alguien que es así es muy bonito, pero no es justo hacia uno mismo. Dios, universo, te ha querido dejar ver en tu espejo, o sea, esto es lo que tú estás haciendo. Luchas mucho por alguien, pero ese alguien no tiene por qué luchar, o sea, no le ve la necesidad. Lo mismo te está diciendo, haz tú lo mismo. Por lo tanto, con estas energías del 4 de espadas veo que es una persona que se está tomando un Kit Kat, en el sentido un descanso. Voy a descansar, voy a reponer mis energías, voy a romper cierta barrera en mi mente que me hace estar viviendo en una situación, vamos a decir, un poquito que no es mi realidad, porque este grupo de aquí, un 80%, para no decir más, ha romantizado de manera muy profunda esta conexión. Yo siempre digo, una conexión espiritual no tiene por qué ser romántica, de hecho no lo es,
pero como hay tanta tensión, hay tanta sexualidad, hay tanta química, hay tanto de todo, pues la gente, quieras o no, no puede evitar esa parte, pero ya de por sí no viene a ser una relación romántica, pero bueno, oye, al fin y al cabo es tu conexión y tú la vives como quieres, pero te veo queriendo buscar separar este hombre o esta mujer de tu mente, dejar de verlo a él o a ella como eso que a ti no te gusta y buscar realmente qué es lo que yo siento y no es lo que él o ella me hacen sentir, sino qué es lo que yo siento. ¿Vale? Es como apartarlo un poquito a él o a ella de tu evolución, cosa que, bueno, muy sabia. Total, lo que te decía, una energía de dejarse de romanticismos, de dejarte de este tipo de cosas. Tengo unas energías de reposo, pero al mismo tiempo de espera. 7 de espadas. Este grupo de aquí lo tengo. Este grupo quiere saber de su conexión, pero sin llegarlo a preguntar. ¿Qué significa esto? Pues provocar situaciones. No sé si os habéis fijado que ambas energías están en una etapa de espera, están en una etapa, vamos a decir, de que ya veremos. Sé que algo va a darse, pero voy a dejar que se dé por sí solo, no voy a forzar nada, querría, pero no lo voy a buscar. ¿Vale? Pues este grupo está igual, está queriendo averiguar, está queriendo saber mediante, pues yo qué sé, con gente en común, mediante las redes sociales. Es una energía de mucha astucia, es una energía de mucha astucia, muchísima astucia. Es alguien bastante bueno, pero, disculpa, es una energía de alguien. Fíjate que estáis haciendo más o menos lo mismo, pero esta persona como que está buscando quitarse ciertas ataduras, creencias, el quemar ciertas creencias, y estas creencias no tienen nada que ver con religiones, porque hay mucha gente que lo confunde después abajo, que se empieza a poner un poquito farruquita. No hablo de religiones. Y esta persona de aquí la tenemos como que también se quiere deshacer de ciertas creencias, pero porque se quiere salir con la suya. No sé. Si está en una situación, si está en una relación aparte, veo como que se quiere ir de esa situación, no sabe cómo, por lo tanto va a maquinar una situación para irse y también va a maquinar una situación para quedar o para que se dé para la gente que puede, porque si hay aquí mucha lejanía, pues va a ser un poquito difícil, pero está buscando crear una situación para hablar o para saber de su conexión espiritual. Esta persona, ya te digo, tiene todavía mucho ego, un ego bueno, pero muchas veces su astucia y su desto lo fastidia todo. La astucia es el quererse salir del bache, que digamos, y dices, la acabas de fastidiar totalmente. Vamos allá. Los mensajes del universo, de Dios, como tú quieras llamarlo, para esta conexión. Ocho de bastos, ya os he dicho. Y el rey de copas. ¿Ves como aquí había mucha agua? Pero que no tiene por qué ser así, ¿vale? Es la energía, es la actitud. Aquí tengo las energías de mucha comunicación, que tengo unas energías bastante buenas, pero os ha puesto en una situación muy difícil a los dos o a las dos. Es una energía de que os voy a hacer sentir incómodos para que os mováis, y esto es lo que está ocurriendo o ha estado ocurriendo hasta ahora. Una energía de comunicación es una persona que realmente se quiere comunicar contigo, pero antes necesita dejarse de ciertas fantasías, de ciertas cosas. No sé quién, pero claramente aquí uno o los dos ha idealizado esta situación, esta conexión. No digo que está mal, pero estoy diciendo que lo complica todavía más, hace que la situación sea más difícil de lo que ya de por sí es. Por lo tanto, aquí tengo la situación de una persona que, de una estabilidad emocional buscada. Alguien realmente quiere estar con su conexión espiritual, pero esta vez ya vamos a estar bien. Quiero estar bien, quiero pues dejarme de chorradas y de tanta ilusión y de mucho cuento chino. Quiero estar bien contigo. Es una situación que va a darse. Por eso he dicho antes, esta situación, a esta relación le queda mucho futuro aún. Y esta situación va a ser bastante buena. Lo que sí te tengo que decir es que aquí hay mucho amor, muchísimo amor, pero es una persona que da amor al gota a gota, o habla de sus emociones,
o de este tipo de cosas al gota a gota. ¿Por qué? Porque es una persona muy orgullosa, muy orgullosa, y se me da que es este grupo de aquí. Vamos a ver ahora un mensaje de cartas, de las respuestas de los ángeles para cada uno. Toma ya. Gracias. Esto por aquí y esto por aquí. Mira, yo creo que se está viendo bien. A ver, déjame ver. Sí, se está así. Mejor. Es un sí rotundo, ¿vale? O sea que nos está pidiendo que aclaremos estas energías. Eso es un sí. Con unas conexiones espirituales, unas energías bastante buenas. Si tú estabas con la pregunta de que si es mi conexión espiritual o no, sí que lo es. Si tú te hacías la pregunta de que si al final vamos a estar juntos y tal, ojo que hay mucha gente que está muy confundida, que me ha escrito ya las últimas lecturas: ay, qué manía, que esto de venir una conexión, que para que me complemente. No, yo nunca he dicho eso, Yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que una conexión espiritual, ya sea de almas llamas, es un empujón, que digamos, para que renazcas. Es alguien que viene a dejarte ver qué es lo que tienes que sanar, que evolucionar. Así que vamos a dejarnos de topicazos y de gente que vibra muy bajo, simulando o fingiendo que yo vibro alto, porque el que vibra alto y no discute. Total. Estas energías que son muy buenas, y a esta conexión todavía le queda mucho futuro. Pero, vuelvo a decir, una conexión espiritual está para la evolución. Si tú te quedas en tu sitio, poca cosa va a pasar aquí. Y veo que este grupo está llevando una evolución increíble y tiene mucho poder en el meditar. Esta persona de aquí, este grupo, tiene una capacidad de conectar, de hablar, de lo que sea, como quieras llamarlo, de recibir ciertas revelaciones mediante el sueño y el meditar, pero con mucha claridad. Mucha claridad. La gente que dice es que yo medito pero es que no escucho nada, es que no va así. No va así. Tú medita y luego, al cabo de un rato, cuando hayas acabado, se te van viniendo cosas. Al cabo de un rato, al cabo de unas horas, depende de cada uno. No medites queriendo escuchar algo, porque eso no es meditar para nada. Tú estás ahí vigilante, por lo tanto no haces la función del meditar. Pero que este grupo es maestro, esa es la palabra, maestro. Enhorabuena, de verdad. Este grupo, éxito. Bueno, os han quedado aquí dos energías bastante buenas que hablan de sí y éxito. Esta persona, como he dicho, se quiere liberar, se quiere librar de cierta situación, de cierta persona que tiene en su vida, de cierto karma. Esta persona, no sé, hasta ahora sí, está viviendo una situación bastante buena y se quiere, ahí está, del por qué la astucia. Se quiere comunicar con su conexión espiritual, no para chulear, pero sencillamente siente que tienen la necesidad de compartir con su conexión espiritual, que le está yendo bien en algún ámbito, un negocio. Se me da que es algo laboral, económico, ya más que otro tipo de cosas, ya que considera que es consciente de sus cosas, de sus nudos espirituales, que digamos emocionales, pero que no es capaz de abrir ese infierno, porque es un infierno. Es un infierno, ¿vale? Y ya te digo, pero al final sí, va a estar esto bien, pero claro, como digo, esto depende de la evolución y el karma de cada uno, que aquí no hay nada escrito, igual que te digo, dentro de 8 días y no viene hasta dentro de 4 meses, así que signo de Tauro, esta ha sido tu lectura, disculpa. Déjame saber ahí abajo, me encantaría que me dijeras ahí abajo si te ha aplicado o no, si eres de este grupo, del otro, del lado izquierdo o derecho. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Por favor, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Tauro.